Un joven con un futuro brillante, una estrella en ascenso, parecía tenerlo todo bajo control. Sin embargo, el último día de Liam Payne estuvo envuelto en un silencio inquietante, lleno de pequeños detalles que no encajan del todo. Aquella mañana salió de su casa sin dar señales de que algo estuviera mal, como si los fantasmas de su mente hubieran aprendido a esconderse en lo más profundo de ella. Nadie en su círculo más cercano pudo prever lo que sucedería a continuación. Lo que siguió fue una serie de eventos que oscilaron entre la confusión y la tragedia. Las horas previas a su desaparición están plagadas de incógnitas. Las cámaras de seguridad captaron su imagen por última vez, pero lo que no lograron captar fueron los pensamientos que rondaban su mente. A lo largo de este caso, surgieron teorías, sospechas y una cadena de preguntas que dejó a todos buscando respuestas. Liam James Payne nació en Wolverhampton, Reino Unido, el 29 de agosto de 1993. Fue el menor de 3 hermanos. Sus padres eran de clase media acomodada, por lo que en el plano económico no hubo inconvenientes para hacerle frente a la crianza de los 3 niños. Sin embargo, el nacimiento de Liam estuvo enmarcado por serias dificultades de salud. Apenas unas horas después de que el niño viniera al mundo, los doctores determinaron que había algo en él que no estaba del todo bien. Por esta razón, el pequeño Liam fue arrebatado de los brazos de su madre cuando apenas había dado sus primeros hálitos de vida. Durante 3 semanas enteras tuvo que permanecer en el hospital mientras los doctores le practicaban diferentes exámenes para así determinar cuál era la enfermedad que padecía. Una vez pasadas las 3 semanas, finalmente se descubrió que la causa del mal funcionamiento en el organismo del pequeño se debía a una falla renal. Solo uno de sus riñones funcionaba de manera correcta y esto puso su vida en constante amenaza. La luz que alumbraba su vida estaba constantemente amenazada por las sombras de la muerte. Liam era una luz que iluminaba de forma intermitente. Sus primeros años tuvieron como escenario frecuente el hospital. El tratamiento para mantenerlo con vida y lograr que aquella enfermedad no tuviera repercusiones más adelante fue bastante duro. A diario Liam debía ser inyectado hasta en 32 ocasiones en uno de sus brazos. Naturalmente esto para un bebé era casi una especie de tortura, pero era el precio que había que pagar para poder seguir viviendo. Al final, gracias a esto, las amenazas con la muerte cesaron y la luz de su vida tomó un brillo estable, aunque bastante opaco. El tratamiento tuvo éxito y tras unos cuantos años en los que Liam debía alternar su estancia entre el hospital y la casa, finalmente la situación se estabilizó y las visitas al médico se hicieron menos frecuentes. Así, el pequeño también pudo empezar una vida relativamente normal. Empezó a asistir al colegio, aunque mencionó que ya desde sus primeros años el acoso escolar era pan de cada día. Esto en buena medida a causa de su débil complexión. En su infancia no tuvo demasiados amigos y su carácter era bastante introvertido. Nadie hubiese adivinado por aquella época que Liam se convertiría en un ícono musical mundialmente admirado. Al margen de su estado de salud, Liam era un niño lleno de sueños y aspiraciones. Con el paso de los años también fue superando la debilidad que lo había acechado desde el principio de sus días y su cuerpo poco a poco empezó a adquirir vigor y cierta destreza. A los 12 años Liam quería convertirse en atleta olímpico. Todo el día estaba corriendo de arriba para abajo y en su escuela empezaba a destacar por su velocidad.
Sus padres quisieron apoyarlo en su sueño y lo llevaron a un club de atletismo olímpico, pero allí fue rechazado. Debido a esto, Liam abandonó por completo su sueño de ser atleta, pero en cambio, centró su interés en la música. Cuando apenas era un niño, la familia y las personas más cercanas a Liam habían notado que el chico tenía un talento notable para el canto. Tras la negativa en el club de atletismo, el pequeño manifestó su deseo de ser cantante y sus padres, sin dudarlo un segundo, apoyaron los sueños de su pequeño. El joven fue inscrito en Pink Productions, un grupo de artes escénicas ubicado en Wolverhampton, donde Liam empezó a mostrar su talento. En sus primeras apariciones públicas, los asistentes veían subir a un pequeño tímido que proyectaba una luz opaca, pero apenas empezaba a cantar, su rostro cambiaba de expresión. El aire tímido, la mirada esquiva, los ademanes excesivamente parsimoniosos se transformaban por completo. En su lugar aparecía un pequeño seguro de sí mismo, con una voz tersa, abrasadora y con un enorme talento. Esa luz que empezaba a tomar fuerza solo aparecía cuando el pequeño estaba ante un escenario. En su vida cotidiana la luz seguía siendo muy opaca. El acoso escolar contra Liam se intensificó durante el inicio de la adolescencia. Esto lo hacía todavía más introvertido y asustadizo. Naturalmente, su éxito con las niñas de su edad era nulo, cosa que por aquella época lo preocupaba profundamente, pues con tristeza veía cómo todos sus compañeros tenían sus primeros contactos con el amor y él, en cambio, le resultaba totalmente esquivo. Por esa época de su vida también tuvo que tomar medidas drásticas para detener las violencias sistemáticas que sufría por parte de sus compañeros. Fue así como empezó a practicar boxeo. Gracias a esta disciplina, Liam logró mermar un poco el acoso que sufría, aunque tampoco necesitó mucho tiempo de práctica, pues su vida estaba a punto de cambiar. En 2008, Liam audicionó para el Factor X, un reconocido reality musical que tiene por objetivo encontrar nuevos talentos en el área del canto. Su primera presentación fue ovacionada por el público. El jovencito mostró una extraordinaria capacidad vocal y los jueces también lo consideraron como alguien con mucha proyección y bastante talento. En esa oportunidad, Liam llamó la atención de gran parte del público del Factor X. Incluso varias personas pensaron que el joven llegaría a ganar el concurso. Sin embargo, Simon Cowell, el rostro más reconocido del programa, decidió que Liam era todavía muy joven para llegar hasta las etapas finales del programa, por lo que ahí terminó su participación en el Factor X de aquella edición. Antes de despedirse del reality, Cowell le aconsejó que participara nuevamente en un par de años, cuando fuera un poco más mayor. El jovencito aceptó el consejo de buena gana y tras su participación, siguió afinando su talento vocal. En el 2010, Liam apareció nuevamente en el Factor X. En su primera presentación, el público vitoreó su nombre y los aplausos se extendieron durante varios segundos. Esto y la aprobación de los jueces le valió para que pudiera pasar a la siguiente ronda. En esta, el joven interpretó una canción de Oasis, pero los jueces sugirieron que lo mejor para él era pasar a competir en la categoría de grupos y no en la de solistas. Fue así como pasó a formar parte de un grupo conformado por otros 4 chicos que participaban en el reality. Estos chicos eran Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson. A partir de ese momento, el grupo sería conocido como One Direction. La banda sería apadrinada por Simon Cowell. La participación de One Direction, amistad. Los días grises de Liam quedaron en el olvido. A continuación, vendrían varios de los momentos más memorables de su vida, y es que a pesar de no haber ganado, Simon Cowell pagó un millonario contrato para que One Direction firmara con el sello discográfico Syco.
2011 One Direction grabó su primer álbum de estudio, Up All Night. El éxito del álbum fue rotundo, pues pasó a ocupar el puesto número 1 en el Billboard 200 durante varias semanas. Canciones como What Makes You Beautiful se convirtieron en las canciones más escuchadas en países como México, Irlanda y Reino Unido. A partir de ese momento, cada nueva canción del grupo era casi un éxito asegurado. Para mejorar el alcance del disco, este estuvo acompañado de una gira por diferentes países en los que el grupo alcanzaba una cantidad muy importante de espectadores. A pesar de su creciente éxito para One Direction, todavía había muchísimo margen de mejora y aunque lo que habían hecho ya era todo un hito, estaban lejos de convertirse en el fenómeno mundial que más tarde serían. En noviembre del año 2012 se lanzó el segundo álbum de la banda, que vino a reafirmar que el éxito obtenido con la primera entrega no había sido casualidad y que este grupo tenía todavía muchas más cosas para dar. Varias canciones del álbum se posicionaron entre las más escuchadas en diferentes países. El éxito de One Direction se extendió a los Estados Unidos, Australia, Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda y varios países latinoamericanos. Con la publicación de este segundo álbum iniciaron una nueva gira que los llevó a recorrer 4 continentes. Varios de los países a los que iban llenaban estadios. Y es que el éxito de One Direction no solo consistía en el talento musical de sus integrantes, también el aspecto físico de los 5 jóvenes era un componente importante. La banda cantaba pop, sus integrantes eran chicos de clase media con buenos modales y que representaban una especie de arquetipo social al que gran parte de las juventudes aspiraba. Su éxito tuvo mucho que ver con una estrategia de marketing muy bien dirigida y con una época determinada. Por obvias razones, los integrantes de la banda se convirtieron en amor platónico para niñas y adolescentes de todo el mundo. Poco a poco el fandom de One Direction se convirtió en uno de los más grandes a escala global. Además, a su éxito publicitario se sumaba el hecho de que los jóvenes se desempeñaban muy bien en el escenario. Sus presentaciones eran siempre aclamadas y el talento vocal de los jóvenes era innegable. Sin embargo, fue el tercer álbum de la banda el que los llevó a la cima del mundo. Midnight Memories, publicado en el 2013, se convirtió en el álbum más vendido de ese año en todo el planeta. Durante semanas enteras el rostro de los 5 artistas aparecía como portada en varios de los medios más importantes del mundo. No solo las ventas se dispararon, sino las reproducciones en plataformas de streaming. En YouTube, los videos musicales de la banda recibían diariamente miles, si no millones de reproducciones. Con toda esta serie de elementos, la gira de la banda de ese año fue un éxito abrumador. Fue con este álbum que One Direction llegó a la cima del mundo y se convirtió en el fenómeno mundial que fue durante esas épocas. En el 2014 se publicó el cuarto álbum de la banda, que naturalmente y como era de esperarse no tuvo el éxito del tercer álbum, aunque eso sí, las ventas fueron masivas y muchos sencillos fueron bien recibidos por el público. Este álbum los llevó a recibir el premio platino en Estados Unidos y tras el lanzamiento la gira On the Road Again se convirtió en una de las giras más memorables de la banda. Para inicios del 2015 se anunció la separación de Zayn Malik del grupo, lo que en principio generó algo de malestar, pero después sus integrantes lo supieron afrontar con madurez. Malik siguió su carrera como solista, mientras que One Direction publicó ese año su quinto y último álbum, Made in the AM, lanzamiento que les permitió quedarse con el premio al artista del año entregado por los American Music Awards por segundo año consecutivo. Tras esto, el grupo anunció una pausa indefinida que más tarde acabaría con la disolución del grupo, aunque después hubo varios intentos de reencuentro, pero nunca se concretaron. Tras el anuncio de la pausa indefinida del grupo, cada uno de los integrantes se embarcó en el lanzamiento de álbumes en solitario. El éxito de cada uno de los miembros en sus carreras como solistas ha sido bastante diferente. Se podría decir que quien ha hecho una mejor carrera ha sido Harry Styles. El éxito de Liam ha sido relativo. Si bien es cierto que tras su paso por One Direction su nombre era casi imposible de olvidar, sus primeros sencillos no tuvieron tanta repercusión como se esperaba, a pesar de que grabó con grandes artistas como Ed Sheeran o el propio J Balvin. Estos no se mediatizaron tanto. En 2018 Liam publicó su primer EP, First Time, el cual contó con la colaboración de French Montana. Aunque fue bien acogido, no fue ni la sombra de lo que representaba el éxito de One Direction, aunque sus números no fueron para nada despreciables. En 2019 Liam publicó su primer álbum,
LP1, el cual tuvo fuertes críticas por parte de la prensa especializada. El diario The Guardian le dio una calificación de 1/5. Varios medios anotaron que se trataba de un álbum promedio y muy poco llamativo. Tras esto, Liam se decidió a su vida personal y su actividad musical atravesó por un enorme bache. En las redes sociales de Liam era frecuente verlo en compañía de su pareja o con su hijo. Los viajes para él eran bastante frecuentes. En alguna oportunidad, algún medio amarillista publicó noticias sobre la vida de excesos que llevaba el cantante. Desde el 2020 su actividad musical quedó absolutamente interrumpida. Así llegamos al 16 de octubre de 2024, Liam se encontraba en Palermo, Buenos Aires, viajó hasta la capital argentina para ver un recital de su amigo y ex compañero de banda, Niall Horan. Liam estaba hospedado en el Casa Sur Palermo Hotel, en el barrio Palermo de Buenos Aires. A las 5:04 de la tarde la policía recibió una llamada al servicio de emergencia, en donde informaron que en el hotel había un hombre violento que podría estar bajo los efectos de sustancias ilegales o del alcohol. Tras recibir la llamada, las autoridades se movilizaron hasta el hotel. 7 minutos tardaron. Al llegar, el encargado del hotel mencionó que un par de minutos atrás un fuerte estruendo se escuchó en la zona interna y cuando fueron a comprobar qué había sucedido, vieron que el hombre que estaba causando problemas había caído. Las autoridades fueron hasta el lugar de los hechos y comprobaron que el hombre estaba sin vida. Más tarde se confirmó su identidad. Se trataba del cantante y exintegrante de One Direction, Liam Payne. La muerte del cantante se confirmó a las 5:11 de la tarde. Según los investigadores de la policía, el hombre cayó desde su habitación ubicada en un tercer piso, aproximadamente 14 metros de altura sobre el suelo. Las autoridades hasta el momento no han determinado cuáles fueron las razones que llevaron al hombre a la muerte, por lo que no se sabe si se trató de un acto consciente o de un accidente producido por un elevado estado de alicoramiento o por el influjo de las sustancias. Eso sí, las autoridades informaron que en la habitación de Liam habían varias drogas y múltiples daños al mobiliario. Según los testimonios de varios testigos, Liam estaba muy drogado antes de aquel incidente. La luz de Liam Payne se apagó de manera definitiva y de forma muy repentina. Las luces de su vida nos llegaron a través de su música, las sombras que lo llevaron a tan desdichado final. De momento quedan ocultas en la más absoluta oscuridad, pues hasta ahora se desconoce si el artista tenía problemas de salud mental o con el consumo de sustancias, pero su familia ha tratado el asunto con sumo hermetismo. Se espera que en las próximas semanas todos los pormenores de esta tragedia aparezcan tras las sombras que la ocultan. Si te gustó la investigación de este caso, mi querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera con el botón de super gracias que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo vídeo. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.